¿Alguna vez fuiste testigo de un amor que renace, incluso después de haber sido dado por muerto? Un amor que atravesó el dolor, el silencio y las pérdidas más profundas, y aún así, eligió florecer. Era el final de la tarde. El cielo dorado abrazaba el jardín, y Pilar caminaba lentamente sobre pétalos esparcidos, como si cada paso fuera un voto silencioso de valentía. Al fondo, los niños corrían y reían, pero había algo en el aire, como si todos supieran que ese instante no era solo una boda. Era un milagro sucediendo frente a ojos llenos de lágrimas. Pilar vestía algo sencillo, pero en sus ojos cargaba una historia que nadie allí sería capaz de olvidar. En el altar improvisado, bajo un arco de madera cubierto de flores, Juan la esperaba inmóvil, incapaz de parpadear. Cada paso de ella era una victoria sobre fantasmas antiguos. Cada mirada, un puente reconstruido. Los pétalos danzaban en el aire, llevados por una brisa suave, como bendiciones silenciosas. Los niños, sobrevivientes de días oscuros, esparcían flores como quien siembra futuros. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando Pilar se detuvo, con la mano temblorosa sobre el vientre y la voz quebrada, la respiración colectiva se detuvo. Juan llevó la mano al pecho. Carlos, su padre, dejó escapar una lágrima antes incluso de escuchar la revelación. Ese embarazo escondía más que un nuevo comienzo. Era el cierre de un ciclo de dolor. Y faltaba apenas un gesto, una bendición. Un símbolo de que hasta los más heridos pueden volver a danzar. Fue entonces cuando Mauro acarició las primeras notas en la guitarra, y lo que tocó, nadie allí estaba preparado para oírlo, pero aquella melodía cargaba un secreto que cambiaría para siempre el significado de ese sí, punto. La mañana comenzó con un canto suave de pajarillos, pero había algo en el aire. Una calma extraña. Pilar estaba frente al espejo, inmóvil, las manos temblorosas sosteniendo un pequeño ramo de flores del campo. No era nerviosismo. Era memoria. Cada flor había sido recogida por ella misma, una a una, mientras pensaba en los dolores que ya había enterrado. Detrás de ella, la pequeña Lucía, de apenas 7 años, la observaba con ojos enormes de admiración. Sostenía un puñado de pétalos como si fueran oro. Al otro lado del jardín, Juan ajustaba los botones de su camisa, mirando fijamente al cielo, respiraba hondo, como quien agradece por algo que no sabe si merece. Desde la pérdida del primer hijo, la separación silenciosa y el alejamiento que dolió más que cualquier pelea. Nunca imaginó que viviría aquel día. Las sillas estaban casi todas ocupadas, familiares, amigos cercanos, vecinos. Pero en ese pequeño espacio entre el pasado y el presente, el tiempo parecía haberse detenido. Mauro, con la guitarra en el regazo, tocaba acordes tímidos, respetando el silencio que pesaba como un secreto. Entonces, Pilar dio el primer paso sobre el pasillo de pétalos. Los niños corrieron delante, esparciendo flores con tanta alegría que los adultos comenzaron a llorar antes incluso de que la marcha comenzara. La primera lágrima resbaló por el rostro de Carlos. Y ni siquiera intentó esconderla, pero detrás de aquella sonrisa contenida, Pilar escondía algo. Algo que cambiaría no solo el rumbo de la ceremonia, sino la vida de todos los presentes para siempre. Y cuando lo reveló, el aire desapareció de los pulmones de todos, incluso del propio Juan. Cuando Pilar apareció, descalza y vestida de blanco, no fue solo Juan quien perdió el aliento. Los invitados se pusieron de pie, instintivamente. No era un vestido cualquiera, era el mismo que su madre usó para casarse con Carlos, décadas atrás. Restaurado, con costuras visibles, cicatrices bordadas con amor, caminaba despacio. Pero firme. Cada paso era un recuerdo vencido, una herida cerrada. El tejido se movía con el viento, y el sol besaba su cabello, haciéndolo brillar como si el propio cielo lanzara su bendición. Sus ojos encontraron los de Juan y, por unos segundos. El peso de toda una vida pareció desvanecerse. Juan dio un paso adelante, como si algo lo atrajera. Ya no podía esperar más. Fue en ese instante que Pilar sonrió, una sonrisa leve, tímida, pero cargada de alma. Como si dijera, llegué. Hasta aquí. Por nosotros. Los niños corrían alrededor, lanzando pétalos que giraban en el aire como pequeñas llamas de esperanza. La guitarra de Mauro tocaba una melodía suave, y hasta los pájaros parecían seguir el compás, pero había algo en la mirada de Pilar, algo escondido, algo que Juan aún no lograba descifrar, y ese misterio sería revelado segundos después, en el momento más inesperado de la ceremonia. Y cuando se detuvo frente a él, lo que salió de su boca hizo que el mundo entero contuviera la respiración. Pilar se detuvo frente a Juan. La celebrante se preparaba para iniciar las palabras, pero Pilar levantó la mano,
pidiendo hablar primero, respiró hondo. El sonido del viento entre las hojas fue el único ruido que quedó. Sus manos descendieron hasta el vientre. Su voz salió calma, pero temblorosa. Antes de darte mi voto, quiero darte una verdad. Juan frunció el ceño, sin entender. Los invitados se miraron entre sí, hasta los niños, que jugaban distraídos, se detuvieron, y entonces, con lágrimas contenidas en los ojos, Pilar dijo: no lo vas a creer, pero no vengo sola. El tiempo se congeló. Mauro apartó los dedos de las cuerdas. Carlos se irguió de golpe, como si hubiera recibido una descarga. Estamos esperando un hijo, Juan. Un nuevo corazón latiendo dentro de mí. Nuestro hijo. Juan llevó las manos al rostro. Carlos cerró los ojos con fuerza, como quien contiene un llanto acumulado por una década. Los niños corrieron hacia Pilar, rodeándola, tocando su vientre con cuidado, como si ya estuvieran dando la bienvenida. Pero entonces, lentamente, Carlos se levantó, y lo que hizo, nadie jamás lo olvidaría. El gesto de él transformaría aquella ceremonia en algo mucho más grande que una boda. Carlos caminó hacia Pilar con pasos lentos, apoyándose con firmeza en el bastón. La mirada empañada delataba un peso guardado por años. Cargaba rencores que nunca se atrevió a decir en voz alta. Culpó a Juan por la separación, por el dolor silencioso que su hija soportó. Ahora, frente a aquel vientre que albergaba un nuevo corazón, todo parecía distinto. Quizás era la oportunidad de recomenzar, quizás era el milagro que no sabía que esperaba. Pilar extendió la mano, vacilante, temía que su padre retrocediera, pero Carlos no dijo nada. Se arrodilló con dificultad, colocó sus manos arrugadas sobre el vientre de su hija, y susurró con voz quebrada: no imaginas cuánto he esperado por esta segunda oportunidad. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Él dio un paso adelante y extendió la mano hacia su suegro. Carlos lo miró por largos segundos, y luego aceptó. El apretón fue firme, cargado de significado, más fuerte que cualquier palabra. Mauro retomó la guitarra, pero la melodía era distinta. Era la canción que Juan compuso años atrás, el día en que Pilar se fue, aquella que ella nunca había escuchado, aquella que él guardó como un grito silencioso de amor. Cuando Pilar reconoció la canción, sus rodillas cedieron. En ese instante, entendió que ese hombre nunca dejó de amarla, pero lo que Juan hizo a continuación transformó esa música en perdón vivo. Mientras Mauro acariciaba la guitarra, Juan respiró hondo, y hizo algo que nadie esperaba. Sacó del bolsillo un trozo arrugado de papel, marcado por el tiempo, con manchas de lágrimas secas. Era la letra original de la canción que escribió para Pilar. En los días en que su ausencia dolía más que el aire en los pulmones, guardó esas palabras como quien guarda el último pedazo de sí mismo. Esta canción, dijo, con la voz quebrada, fue lo único que pude salvar cuando te fuiste. Entregó el papel a Pilar. Ella lo abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Leyó cada verso como quien recorre un mapa de recuerdos, sintiendo el peso y la belleza de cada línea. Y entonces, sin planearlo, comenzó a cantar. La voz temblaba, pero no retrocedía. Cada palabra parecía salir desde el fondo del alma, atravesando años de silencio y rencor. Los niños callaron, los invitados lloraban sin esconderlo. Hasta el viento disminuyó, como si quisiera escuchar. La canción hablaba de esperanza, de dolor y de reconstrucción, de cómo, incluso en las noches más oscuras, existe una luz que insiste en brillar. Juan se arrodilló frente a ella, no como un gesto teatral, sino como un hombre rendido al amor que sobrevivió a la tormenta. El sol tocó sus rostros, el cielo comenzaba a teñirse de rosa y dorado, pintando la escena como un cuadro vivo. Pero lo que ocurrió cuando la última nota resonó fue más hermoso que cualquier final de canción. La última nota de la canción aún vibraba en el aire. Pilar y Juan se miraron, inmóviles. Entonces, él extendió la mano, ella la aceptó. No había pista de baile, ni coreografía, pero cuando los dos comenzaron a moverse lentamente, todos entendieron, era su momento. El cielo parecía en llamas, mezclando tonos de rosa, naranja y dorado. Era como si el propio universo pintara esa escena para nunca dejarla escapar de la memoria. Los niños formaron un círculo alrededor de la pareja, girando, riendo, lanzando pétalos al aire como si sembraran sueños en el viento. Carlos, con los ojos cerrados, movía levemente la cabeza, sintiendo la música. Mauro tocaba con lágrimas discretas, pero sin perder un acorde. Juan y Pilar bailaban como dos náufragos que, después de años en el mar, finalmente tocan tierra firme juntos. No había prisa, no había miedo, solo gratitud, una gratitud que hablaba más alto que cualquier voto. Cuando la música terminó, permanecieron abrazados, como si el tiempo temiera separarlos. Los invitados comenzaron a acercarse, uno a uno, formando una cadena de abrazos alrededor de ellos. Pero, en medio de la multitud, alguien apareció, alguien que nadie esperaba ver ese día, y la presencia de esa persona lo cambiaría todo. Y cuando Pilar la reconoció, sintió que el corazón se aceleraba, no sabía si de alegría o de miedo.
Entre los invitados, una silueta surgió despacio, pasos vacilantes, como si cada uno fuera una prueba de valor. El vestido sencillo se movía con el viento, y los ojos, hinchados de tanto llorar, cargaban historias no contadas. Pilar parpadeó, intentando asegurarse de lo que veía. El corazón se aceleró. Era Elena, su hermana, la misma con quien no cruzaba palabra hacía años. El silencio entre ambas se había construido con ladrillos de viejos rencores, decisiones tomadas en el calor del dolor, palabras que hirieron más que cualquier golpe, hasta ese día. Pilar creía que ese puente estaba condenado. Elena, sin decir nada, siguió acercándose. Los invitados murmuraban, sorprendidos. Juan observaba, tenso. Y entonces, en un gesto simple y definitivo, Elena abrió los brazos. Pilar dudó un segundo, pero cedió. Fue un abrazo largo, apretado, que decía más que 1000 disculpas. Las lágrimas corrieron en silencio. El círculo de la reconciliación se estaba cerrando. Elena colocó la mano sobre el vientre de Pilar y susurró, ese bebé va a nacer en un mundo con más amor del que nosotras tuvimos, y quiero estar aquí para él. Pero el regreso de Elena no venía solo. Ella traía algo, una revelación que, en pocos minutos, cambiaría el rumbo de aquella noche. Y cuando la verdad salió de sus labios, todos entendieron que ese día aún guardaba más sorpresas. Todavía había lágrimas en los rostros cuando, de repente, una risa infantil cortó el clima solemne. La pequeña Laura, de apenas 8 años, corría entre las mesas cuando tropezó con algo duro bajo el mantel. Curiosa, se arrodilló y tiró, revelando una pequeña caja de madera, con tallados de flores tan delicados que parecían vivos. Tía, creo que esto es tuyo, dijo, sonriendo, mientras entregaba la caja a Pilar. Pilar frunció el ceño. Nunca había visto eso antes. La abrió con cuidado, como quien abre un secreto antiguo. Dentro, descansaban una nota doblada y un par de anillos gastados por el tiempo. La nota, escrita a mano, tenía una caligrafía que Pilar reconocería incluso con los ojos cerrados. Era de su madre. Las palabras decían, si algún día el amor vuelve a florecer, usen esto como señal. El perdón es el suelo donde crecen los milagros. Pilar llevó la mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Carlos, al acercarse, sintió que las piernas le temblaban. Reconoció de inmediato, eran las alianzas que él y la madre de Pilar usaron en su boda, las mismas que creía haber perdido para siempre. Juan tomó uno de los anillos y, sin decir nada, se arrodilló de nuevo, pero esta vez, no era solo una propuesta de matrimonio, era una promesa de vivir todos los días a partir de ese instante. ¿Quieres casarte conmigo otra vez, todos los días, desde hoy?, preguntó, con la voz firme pero la mirada húmeda. Pilar respondió con un beso cargado de lágrimas y esperanza, pero, antes de que el momento terminara, algo en el campo llamó la atención de todos, y lo que sucedió después hizo que hasta el viento pareciera sonreír. Apenas el beso de Pilar y Juan se deshizo, una explosión de alegría infantil tomó el campo. Los niños, como si entendieran la importancia de aquel momento, gritaron juntos, ¡viva el amor! ¡Viva el bebé!, corrieron hacia el campo abierto, lanzando al aire los últimos puñados de pétalos, que flotaban como bendiciones danzantes. Laura tiraba de la mano de Lucía, mientras otros 5 o 6 corrían, reían, giraban, tropezando en su propia felicidad. El sonido de las risas se mezclaba con la melodía improvisada de Mauro, que ahora tocaba con energía, dejando que la música se convirtiera en una celebración. Los pájaros volaban bajo, como si quisieran participar, y el cielo se abría en colores aún más vivos. Pilar observaba con los ojos brillantes. Era la infancia que siempre soñó ofrecer. Carlos se acercó y, poniendo la mano en su hombro, dijo, transformaste dolor en flor, hija mía. Y eso es el mayor milagro de todos. Juan se arrodilló en el césped, dejándose envolver por la alegría de los niños. Pilar se unió a ellos, riendo, girando, olvidando el tiempo. Allí no había pasado ni futuro, solo el ahora, ligero, puro, completo. Y cuando el sol comenzó a tocar el horizonte, el cielo preparó un espectáculo que nadie olvidaría, y lo que todos vieron allá arriba hizo parecer que hasta el cielo había venido a mirar. Con todos reunidos en el campo, el dorado del atardecer comenzó a transformarse frente a los ojos de todos. El cielo se teñía de un rosa profundo, con nubes suaves que parecían pinceladas a mano. Era como si Dios hubiera abierto un lienzo solo para pintar ese instante. Carlos miró hacia arriba y murmuró, casi para sí mismo, parece que hasta el cielo vino a presenciar este final. Pilar, de la mano de Juan y rodeada de los niños, levantó el rostro. Es como si mi madre estuviera aquí, dijo, con la voz quebrada. Elena asintió, apretando la mano de su hermana en silencio. Mauro dejó de tocar, ya no hacía falta. Ahora, la música venía de lo que tenían delante, y entonces, sin que nadie lo planeara, comenzaron a abrazarse, uno por uno, formando un círculo de amor alrededor de Pilar y Juan. No había rencores,
resentimientos ni culpas, solo gratitud. Los niños, en el centro del círculo, comenzaron a bailar, girando y gritando como si el mundo entero les perteneciera. Laura levantó los brazos y dijo: «Parece un cielo de algodón de azúcar», y todos rieron, esa risa que solo nace cuando el corazón está limpio. El momento parecía un cuadro perfecto, pero aún había espacio para un último gesto, aquel que sellaría para siempre ese día en la memoria de todos, y fue con un beso que el recomienzo se volvió eterno. Juan se acercó a Pilar, sujetándola por la cintura con delicadeza. Ella sonrió, una sonrisa húmeda de lágrimas, pero iluminada de esperanza. Alrededor de ellos, los niños giraban, creando un remolino de voces, risas y pétalos. Entonces, frente a todos, él la besó. No fue un beso de cine, fue real, tenía el sabor salado de las lágrimas, el perfume suave de las flores y la promesa silenciosa de que ese amor ya no sería abandonado. Elena observaba con una sonrisa tímida. Carlos lloraba bajito, las manos cruzadas sobre el pecho. Mauro apretaba la guitarra contra sí, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Los invitados, antes sentados, estaban todos de pie, de la mano, formando un lazo invisible de amor alrededor de la pareja. Si una cámara imaginaria se alejara, mostraría el campo abierto, los niños corriendo, el altar de madera al fondo y, en el centro, Pilar y Juan abrazados, protegiendo con las manos el vientre donde ya latía un nuevo capítulo. El sonido de la música aún resonaba, pero el verdadero silencio venía del corazón. Un silencio lleno de paz, como si hasta la luz del día hubiera decidido inclinarse ante ese instante. Y así, después de tantas espinas, encontraron de nuevo el jardín. Un sí, que no era solo matrimonio, era cura, era renacimiento. Y, entre pétalos y lágrimas, sembraron un amor que ni el tiempo se atrevería a arrancar. Y fue así como, después de tantas espinas, Pilar y Juan volvieron al jardín, pero esta vez, no era solo un lugar físico, era un territorio de sanación. Ese sí no significaba solo matrimonio, era reconciliación, era renacimiento. Era la certeza de que el amor, cuando se enraiza en el perdón, florece incluso en los suelos más secos. El bebé, aún en el vientre, ya cargaba la herencia de un milagro, porque cuando todo parecía perdido, Dios reescribió la historia donde antes había silencio, y en el abrazo colectivo de tantos corazones heridos, nació más que una nueva vida, nació la convicción de que el recomienzo es posible. El perdón se volvió música, el dolor se transformó en baile, el amor floreció, entre promesas y lágrimas, como un jardín regado por la fe, y quizás sea eso lo que esta historia quiere dejarte, que, incluso en los días más oscuros, aún hay pétalos por sembrar, y que, a veces, Dios usa lo imposible para mostrar que Él siempre estuvo allí. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela, y sigue caminando con nosotros. Porque aquí, en cada video, tu fe y tu esperanza pueden crecer un poco más. Burbuja de diálogo. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo que solo Dios podría haber hecho? Tal vez, tu historia sea la próxima en florecer aquí.